En Argentina existe desde el 2012 una ley de identidad de género que busca promover el respeto de los derechos de todos los ciudadanos y habitantes del país, sea cual sea su autopercepción de género. Pero faltaba un paso reglamentario para que esa ley se viera reflejada en los documentos oficiales. Eso cambió el 21 de julio del 2021, cuando el gobierno emitió un decreto reglamentario. Y Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en permitir el uso de la X como alternativa a femenino o masculino en el DNI. El documento de identificación es esencial para todo tipo de trámites y para el reconocimiento de las personas ante el Estado y las empresas. Ese es nuestro tema en Ellas Hoy. La opción no binaria era un reclamo histórico de los sectores LGTBIQ+ en el país y representa un importante cambio para muchas personas. Sin embargo, la implementación no ha sido sencilla y muchos enfrentan demoras para lograr modificar su documento. Natalio Cosoy, nuestro corresponsal en Argentina, acompañó a una persona en el proceso para cambiar su DNI. Juano Diamante Silva, quien trabaja en un centro comunitario de la comunidad LGTBIQ+, está entre las primeras personas de Argentina en obtener un documento nacional de identidad, un DNI no binario. Primeramente, obviamente, una felicidad enorme, gigante. Obviamente lo compartí con toda mi gente que me estuvo acompañando con el proceso. Sobre todo con sus compañeras trans, como Eliana Espinosa. Sentía en la figura de nosotras una guía, un espejo, fue pionera en esto prácticamente. En julio de 2021 el gobierno emitió un decreto que habilitaba el uso de la X y apenas un mes después Juano decidió avanzar con su trámite. No me siento muy representada por esta M. Prefiero tener la X 1000 veces y no la M. Y mi nombre viejo tampoco no. ¿Vos? Sí, tenía turno. ¿Vas a usar este nombre por última vez? Acá vas a poner tu nueva identidad y en unos días, una semanita, venís a ver cómo ¿Y va. qué el DNI me lo hacen acá directo, no? Sí. Ah, ¿en serio? Sí. Gracias por la atención, todo. Pero las cosas no iban a ser tan simples. La fluidez de las políticas públicas que pregona la letra de la ley suele chocar con el dique de la burocracia estatal. Algo que conoce bien el abogado Alejandro Mamaní, quien asesora a personas del colectivo LGTBIQ+. Muchas veces en muchas provincias demoran más de 6 meses, un año para la rectificación de la partida de nacimiento, que posteriormente es necesaria para la tramitación del DNI. Juano Diamante. En el caso de Juano, desde que inició el trámite de modificación de la partida de nacimiento hasta que le entregaron el nuevo DNI pasaron más de 4 meses. Y aquí en el centro comunitario hay quienes han vivido situaciones más difíciles con el trámite, como Josette Juárez. Cuando me llegó la partida, llegó, ¿viste? Tardó más o menos 3 meses y cuando me gestionaron el DNI me lo gestionaron mal. Me volvieron a mandar el mismo. Josette, como el resto, quiere conocer la experiencia de Juano y cómo sigue su proceso. Aunque la actualización de sus datos en las bases públicas y privadas avanza muy lentamente, ya dio el paso más importante y ahora puede ayudar al resto a transitar el mismo camino. Claro. Para conversar sobre este tema está en Ellas Hoy Carolina Bonopiela, abogada experta en temas de identidades de género. Además, Carolina estuvo entre las personas que idearon esa fórmula para incluir el género no binario en el DNI y es activista. Una bienvenida para usted y lo primero, ¿por qué la dificultad para poner esa X en los documentos de quienes desean hacer el cambio? ¿Qué tal? Encantada. Muchas gracias por la invitación. La dificultad está dada por distintos sistemas dentro de los actores involucrados en el sistema de identidad e identificación y de las prácticas tradicionalmente incluidas y de las normativas internacionales establecidas. Por suerte, se ha logrado un corrimiento a este obstáculo y se ha garantizado una mejor práctica, precisamente con el dictado de este decreto, el 476, o sea, del año pasado, pero surgen todavía inconvenientes para identificar con mayor diversidad las categorías de expresiones de géneros de todas las personas en la Argentina y en la región. Y las mayores dificultades en el sistema argentino eran que la Argentina tiene un documento nacional de identidad que a su vez funciona como pasaporte en el ámbito del Mercosur,
por lo cual tenía que atender las necesidades y los requisitos de los estándares de seguridad internacional para los documentos de viajes. Y precisamente la Argentina había adherido a una de las convenciones internacionales que estaban dadas por la Organización de la Aviación Civil Internacional, que la denomina OASI, que pertenece al sistema de Naciones Unidas, que había Argentina adherido a un convenio de Chicago, que la mayoría de los países tienen esta adhesión, y que establecía requisitos, y entre los requisitos estaba la consignación sí o sí expresa del componente sexo como pregunta de un casillero y una respuesta, que la respuesta sea femenina, masculina o de categoría X, que significa que es, en el caso no es definido o cuando no se especifique, mientras que es un símbolo como de relleno de ese carácter. Bueno, no Carolina, es definido, pero entonces, como ¿cuál es la femenino y dificultad ahí? Le quiero preguntar, para una persona que desde la Argentina es reconocida con el género X o con la X en su DNI y luego quiere desplazarse a un país del Mercosur o en un caso tal vez más difícil, a Europa, a Asia, ¿cómo hace para ser reconocido internacionalmente? ¿Ese camino ya está hecho o allanado? Generalmente ese camino está allanado. Esa era una de las problemáticas para apartarse de la práctica, pero a su vez con este decreto se convalida que efectivamente esa opción de la X sea una opción posible y ampliando así las capacidades de respuestas, apartándose del binomio femenino y masculino. Lo que sí es cierto que la legislación argentina manda en Argentina y no en el resto de los países del mundo. Por eso en este decreto, que también es una política pública, se estableció que a la persona se le debe informar debidamente que esta situación puede ser no comprendida por otros países, que no todos los países del mundo comprenden a la X como una categoría aceptada, y para eso que haga ciertas verificaciones personales antes de hacer un viaje para ver cuáles son las condiciones de permanencia, residencia y tránsito si tuviera un documento de estas características. Pero es un documento seguro que hoy en día pudo adaptarse a estas especificaciones y ampliando a esta categoría que sí estaba en este estándar internacional, pero hasta ahora, hasta el año pasado, no se había contemplado. Hasta ahora esta decisión está anclada en nuestra legislación sobre identidad de género, como bien ustedes repasaron, y hasta ahora siempre los cambios eran migrando desde el género femenino al masculino y del masculino al femenino sin otra opción. Claro, y las ahora, prácticas no se revisaban. Para retomar un poco su idea, son poco más de 6 meses los que llevan la implementación de esta nueva figura de la X en el DNI de Argentina. Y pues de ahí la importancia que radica, como usted lo dice, en otros países que pueden no reconocer esa X, y también un paso grande para la región. Ya dentro del país, dentro de la Argentina como tal, han tenido otras dificultades, por ejemplo, a la hora de verificar paternidades o de solicitar paternidades o maternidades. ¿Hay dificultad en el ejercicio de esta identidad no definida o del género no binario? Por ahora no tenemos conocimiento de esos problemas. Sí hay todavía ajustes que hay que hacer a la implementación de la Ley de Identidad de Género, que ya lleva 10 años de implementación, próximamente se cumplen 10 años, y siempre hay ajustes de mejores prácticas que se pueden garantizar para la ciudadanía y sobre todo como corolario de esto, de las relaciones familiares, las rectificaciones de partidas de los hijos, de las personas que hicieron la rectificación por su identidad de género autopercibida. Todavía son cosas que se van ajustando y que lo que se trata es de que no se judicialicen, que se pueda dar una respuesta administrativa, pero todavía se van ajustando. Pero sí hay una amplia aceptación y se van modificando distintos registros, como por ejemplo los registros de previsión social, se están modificando los números que vienen acompañados del género para precisamente que esto no sea un problema. Hay otros países, desde luego en el continente, Canadá ya había tenido una buena práctica al respecto que nosotras en Argentina la hemos tenido. La están replicando. Carolina, la tengo que interrumpir porque me quedan hartas preguntas y ya se nos acaba el tiempo. Rápidamente, ya vimos, digamos, el lado difícil de la implementación. Para algunos conservadores, una X no cambia el tema de la discriminación y no es representativa. Yo le quiero preguntar a usted, ¿por qué sí ese pequeño cambio de letra en el DNI puede representar un
un gran cambio de vida para los ciudadanos que son diversos o que hacen parte de la comunidad LGBTIQ+. Exactamente, porque este cambio, esta opción que se vino a sumar, que es la nomenclatura X para las personas que son no binarias y que decidieran considerar que esa X es indeterminado, no especificado, indefinido, no informado el sexo, género y autopercibido o no consignado como femenino y masculino, para los que sí la aceptan, tienen una opción posible que reconoce su identidad de género autopercibido. Y estos al día de hoy, o a noviembre del 2021, cuando tuvimos acceso a las últimas cifras, vimos que el 1,2% de la población trans que había hecho sus rectificaciones eran personas no binarias, y que precisamente a noviembre ya casi 11.000 personas fueron usuarias de la ley de identidad de género sin problema y portan hoy en día un DNI, un pasaporte válido para la Argentina, para la región, para el mundo, que las reconocen con una identidad de género autopercibida distinta a la consignada al momento del nacimiento. Consideremos que la población argentina es una población para el censo de 2010 de 40.120.000 habitantes y que ya 11.000 personas hicieron su rectificación. Pues vea usted. Argentina... Por suerte hay otros avances, como el próximo censo va a considerar la categoría de género autopercibido para que cada ciudadano, ciudadane pueda decir cuál es su género autopercibido y de ahí se puedan desagregar datos importantes sobre las condiciones de vida de la población trans, LGBTIQ, disidencias y diversidades. Etcétera. Y mire, es que no es poca cosa decir quién soy yo y cómo me identifico. Muchísimas gracias, Carolina, por estar en Ellas Hoy. Una de las tareas de este programa es precisamente taclear la discriminación por razones de género, así que pues desde aquí un agradecimiento a usted y sobre todo un agradecimiento por ese paso que da Argentina adelante en la región latinoamericana. Le deseo un feliz día. Gracias por el trabajo. Contribuyen a visibilizar y al reconocimiento de las identidades y las expresiones de género sin discriminación. Muchas gracias. A usted, y esa es la tarea. A nuestros televidentes los invitamos a seguir en France 24 y nos vemos próximamente en Ellas Hoy.